las profundidades del metro. Era una noche oscura y silenciosa en la Ciudad de México. La lluvia caía a cántaros, y el repiqueteo del agua en el suelo creaba una atmósfera de inquietud. Un grupo de personas había decidido refugiarse del mal tiempo en la estación de metro más cercana, la estación Pino Suárez, que desbordaba un aire de misterio y abandono. Sofía, una joven estudiante de arquitectura, esperaba el tren que la llevaría a casa después de una larga jornada. Era pasto de la fatiga, pero no podía evitar mirar las extrañas formas que las sombras de la estación creaban en las paredes. De repente, el sonido del tren llegó, y con él una brisa helada que pareció recorrer su espalda. Sofía subió al vagón, donde encontró un lugar al final del carro, lejos del bullicio de los demás pasajeros. A medida que el tren avanzaba, la luz parpadeante y tenue iluminaba las caras de los viajeros, creando un ambiente inquietante. De pronto, el tren hizo una parada inesperada en una estación vacía y oscura, Valderas. La luz se apagó por un instante y volvió a encenderse, pero notó algo extraño. Uno de los viajeros que había subido a bordo con ella no se parecía a los otros. Tenía una mirada perdida y su ropa parecía antigua, como de otra época. Sofía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La figura se acercó lentamente a ella y susurró: «Ayúdame». Antes de que pudiera reaccionar, el tren comenzó a moverse de nuevo, pero la figura no desapareció. En lugar de eso, se sentó justo al lado de Sofía. El aire se volvió más denso y la temperatura bajó. «¿De qué necesitas ayuda?», preguntó, teniendo la respuesta. Pero la figura solo sonrió de manera inquietante, y su sonrisa se extendió demasiado, como si su rostro no pudiera contenerla. «La estación no me deja ir», dijo en un susurro que resonó en los oídos de Sofía. «Debe ser liberado». Sofía comenzó a sentir que la realidad se desdibujaba a su alrededor. Las luces del vagón comenzaron a parpadear hasta que se apagaron de nuevo, y en la pinambre, la figura se acercó más. «¿Por qué no escuchas los susurros? Ellos te están llamando». Desesperada, Sofía cerró los ojos y trató de concentrarse en la melodía del tren, pero en lugar de eso, empezó a escuchar un canto etéreo, lleno de lamentos y agonías. El eco de susurros llenaba el vagón. «Libérame, libérame», repetían, amplificándose y envolviéndola en una niebla de terror. Cuando abrió los ojos de nuevo, se dio cuenta de que estaba sola en el vagón. La figura había desaparecido, pero el ambiente seguía siendo opresivo. Sofía se levantó rápidamente y decidió que debía salir en la siguiente estación. Cuando el tren se detuvo en la siguiente estación, se encontró en una plataforma vacía, un lugar que no reconocía. La estación estaba cubierta de grafitis y paredes de ladrillo expuestas. Un humo negro se deslizó por las vías, como si la oscuridad misma estuviera viva. Sin importarle la advertencia de no bajar, Sofía se armó de valor y salió al andén desértico. Mientras exploraba, el canto comenzó de nuevo, pero esta vez era más claro: «Ayúdame, por favor». Siguiendo la voz, Sofía se adentró en un pasillo oscuro que parecía interminable. Al final del camino, encontró una puerta desgastada, cuya bisagra chirriaba. Al abrirla, se llevó una sorprendente revelación. Había un grupo de personas, todas atrapadas en un lugar que parecía una amalgama de diferentes épocas. Algunas vestían ropas de los años 20, otras de los 80, y otras cantidad de estilos extraños. Todos tenían la misma expresión de desesperación. «No podemos salir», dijeron al unísono, sus ojos llenos de súplica. Sofía, aterrorizada, comprendió que estaba en un limbo entre el tiempo y el espacio, un lugar donde las almas perdidas vagaban en busca de liberación. La figura que había visto antes comenzó a materializarse nuevamente, rodeado de un aura espectral. «Tú puedes ayudarlos», dijo. «Tú eres su única esperanza». «¿Cómo?», balbuceó Sofía. La figura le señaló un antiguo reloj de pared que marcaba la hora, pero su manecilla no se movía. «Debes reiniciar el tiempo. Cada uno de ellos tiene que recordar cómo murió, para que la estación sepa que se han ido». Sofía miró a las almas perdidas, sintiéndose abrumada. Comenzó a hablar con ellas, pidiendo que recordaran sus historias. Uno era un artista que había sido atropellado en el metro durante la década de los 60, otro era un adolescente que había sido secuestrado. Cada uno, con su propio relato, fue evaporándose poco a poco en una luz brillante, liberándose del tormento de la estación. Finalmente, solo quedaba el hombre de la figura antigua. «¿Qué hay de ti?», le preguntó Sofía. Él sonrió tristemente. «Yo fui el primero. Mi historia se perdió hace mucho tiempo. Estoy condenado a permanecer aquí». Sofía, llena de coraje, le preguntó: «¿Cómo puedes recordar?». Él le respondió: «Solo tú puedes darme la respuesta». Con determinación, Sofía lo miró a los ojos y comenzó a hablarle. Le contó de sus sueños y esperanzas, de su vida y sus amores. A medida que hablaba, una luz brillante comenzó a rodearlo, y Sofía entendió que debía hablar de amor y reconciliación. Con cada palabra, el hombre empezó a fragmentarse en destellos de luz hasta que finalmente desapareció, dejando solo silencio en el aire. La estación pareció temblar y un viento espiritual recorrió el lugar. Las luces se encendieron, y la atmósfera pesada se disipó.
En un destello, Sofía se encontró nuevamente en el vagón del tren, cerca de la estación Pino Suárez. La lluvia aún caía, pero todo parecía más claro. Había liberado a las almas atrapadas, pero había quedado una pregunta en su mente. Nunca sabría cómo o por qué había estado en ese limbo, pero sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Prometió volver al metro, no solo como pasajera, sino como guardiana de aquellas historias perdidas. Tenía que recordar, para que ningún otro sufriera el mismo destino. Ahora, cada vez que un tren llegaba a la estación, Sofía podía escuchar los ecos lejanos de un canto que la llamaba, recordándole que siempre habría historias por descubrir en la oscuridad de las profundidades del metro de la Ciudad de México.